Buenos días, felices Pascuas. Vamos a seguir con el video. Esta es la última diapositiva que les voy a explicar, porque el resto de las diapositivas son más que nada generalidades que ustedes perfectamente las pueden leer. Pero esta diapositiva, que tiene muchas consideraciones, muchos cálculos, se las voy a explicar. Fíjense acá, seguimos con el tema de soluciones reguladoras y con el cálculo de pH. Vamos a ver algunos casos que se presentan en este tema en cuanto a la influencia de la preparación de la solución reguladora en el planteo de la resolución para el cálculo de pH con enfoque de balance de masa y carga. Cuando tenemos un problema de este tipo, un ejercicio, se pueden presentar varios casos en que tenga una solución reguladora y tal vez a ustedes les cueste, digamos, dilucidar esto cuando van leyendo el enunciado. Entonces tenemos varios casos. En el laboratorio, cuando queremos preparar este tipo de soluciones reguladoras, el auxiliar puede prepararlas de diferentes formas, ¿sí? Como es estos casos, el caso 1, por ejemplo, es una solución que contiene 0,1 molar de acetato de sodio, que es una sal, y 0,2 molar de ácido acético. El ayudante aquí va a preparar, por ejemplo, un litro, para decirlo rápidamente y fácilmente. Ahí, ¿qué va a hacer? Va a preparar, por ejemplo, un litro de ácido acético, que es un líquido, un litro 0,2 molar, y va a disolver la masa necesaria en ese litro para tener 0,1 molar de acetato de sodio. Entonces, en ese litro, como tampoco va a haber una gran variación de volumen, vamos a considerar que el volumen total de la solución no se modifica, vamos a tomar esa aproximación, que es válida en este caso, y ya tenemos la solución reguladora en el matraz, que lo podemos transferir a un frasco. Acuérdense que los matraces solamente sirven para preparar la solución. Una vez preparada, se transfiere a un recipiente adecuado, debidamente rotulado. Entonces, esa es una forma de preparar. Y en ese caso, cuando yo quiero encarar el cálculo de pH de ese caso, yo voy a tener acetato de sodio, la disociación completa. Ustedes saben que la concentración de la sal es completa y por lo tanto, lo que tenga de sal voy a tener de sodio, de ion sodio y ion acetato, porque la disociación es completa, es una sal soluble. Luego voy a tener el ácido acético presente, que tiene su disociación parcial, la constante de disociación del ácido, bien, y seguimos con la metodología clásica. También tenemos, como hemos disuelto la sal, acetato de sodio, el acetato, como proviene de un ácido débil, se va a hidrolizar y va a generar esta hidrólisis alcalina. Y acá tenemos los dos equilibrios importantes que nos ayudan, como expliqué en las diapositivas anteriores, a mantener el pH dentro de pequeños rangos. Y por supuesto el agua con su constante. Cuando hago el balance de masas, si lo planteo como se los expliqué, considero la concentración de acetato más la concentración de ácido igual a la concentración de la sal más el ácido, y la concentración de acetato acá viene de lo que provee la sal fundamentalmente, ¿sí? Además, acuérdense que cuando tengo ácido acético solo voy a tener un pH, ¿no es cierto? Y cuando tenga ácido acético mezclado con acetato de sodio ya en un par regulador, voy a tener un pH no tan ácido. ¿Por qué? Porque el ion acetato va a influir en el equilibrio de disociación del ácido acético y va a provocar, por el principio de Le Chatelier, el desplazamiento hacia los reactivos, con lo cual disminuye la disociación del ácido y la posibilidad de proveer protones. Entonces va a ser menos ácido. Sigamos, el balance de masa ya está marcado, en la consigna no podemos dejar de consignar la concentración de ion sodio, y cuando planteamos el balance de carga, lo planteamos como sabemos y despreciamos oxidrilos y iones hidronio por solución buffer. Ya lo expliqué eso en las diapositivas anteriores. Entonces nos queda que el ion acetato igual a la concentración de ion sodio igual a la concentración de la sal. En balance de masa, entonces sabemos esto y nos queda que la concentración de ácido acético es igual a la concentración del ácido. Cuando aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que la deben deducir cada vez que la vayan a usar, para evitar cualquier tipo de tentación en memorizarse las cosas, entonces se hace la deducción de la ecuación
disculpen, pierdo el mouse porque es clara la pantalla y me cuesta verlo. Entonces, planteo la deducción de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y calculo el pH acá, reemplacé los valores y me dio un pH de 4,46. ¿Sí? Bien. Ahora veamos el caso 2. Cuando yo le voy a decir, yo ya tengo preparada de antes el acetato de sodio y también tengo preparada la solución de ácido acético. O sea, fíjense, tengo separadas en dos frascos. Tengo 100 mililitros 0,1 molar de acetato de sodio y tengo 50 mililitros 0,2 molar de ácido acético. Para que el ayudante, para que mi auxiliar me prepare la solución buffer, acá yo ya las tengo preparadas. Generalmente pasa eso, que aprovechamos lo que está preparado. Entonces le digo, bueno, con esto prepárame el buffer, prepárame una solución buffer. Y bueno, si se consideramos los volúmenes aditivos, consideramos volúmenes aditivos, ¿qué va a pasar? Vamos a mezclar las dos soluciones en un frasco que contenga el volumen total. Que en este caso va a ser 150, siempre considerando volúmenes aditivos, que no hay ni contracción ni dilatación de volumen. Entonces aquí tienen que tener en cuenta la dilución, porque acá a las concentraciones iniciales de la sal, acetato de sodio y ácido acético, hay una dilución. Entonces vamos a tener, la sal se va a diluir, el ácido se va a diluir. Entonces sabemos que el volumen total va a ser igual a la suma de ambos volúmenes. Y ya tenemos todas las consideraciones que hicimos en el caso 1 valen. Y ahora en el balance de masa y carga tenemos que poner concentración de la sal más concentración del ácido aplicando la formulita de dilución. Dilución, acuérdense que el volumen total va a ser la suma de los dos volúmenes. Y todas las otras especies seguimos ese procedimiento tal cual. Y resulta que cuando vamos a aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch previamente deducida, voy a reemplazar entonces las expresiones de la concentración de la sal y del ácido. Fíjense que en este cociente que aparece acá en la expresión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, podemos despejar perfectamente volumen total y entonces nos queda directamente que este cociente queda en función de la concentración de la sal, el volumen de la sal, la concentración del ácido por el volumen del ácido. Y ahora fíjense en este caso, el pH nos da 4,76. En este caso nos da 4,76. Aquí hubo una dilución previa. Entonces tienen que tener en cuenta esos casos. Ahora vamos a otra forma que yo puedo preparar esta solución buffer. Por eso es que como la preparación de la solución buffer va a tener influencia en el planteo de resolución del cálculo de pH. Entonces acá dice el caso 3, que es el caso en que se prepara la solución reguladora in situ. Fíjense lo que es in situ, en el momento. ¿Cómo es in situ en el momento? Yo mezclo la solución de ácido acético, dice, le agrego en exceso con hidróxido de sodio. Fíjense, mezclo ácido acético con hidróxido de sodio. Y lo que sí me aseguro es que el ácido acético esté en exceso con respecto al hidróxido de sodio. Fíjense, la mezcla de volúmenes incluye entonces una dilución. Voy a mezclar un volumen de ácido acético con un volumen de hidróxido de sodio. Entonces, supongamos, yo le di unos datos acá. Yo estoy mezclando 100 mililitros de ácido acético, 0,5 molar, con 50 mililitros, 0,1 molar de hidróxido de sodio. Entonces, acá tengo que tener en cuenta la reacción de neutralización. Cuando tengo en cuenta la reacción de neutralización, se va a formar entonces acetato de sodio, porque es una neutralización más el agua. Entonces aquí tengo que tener en cuenta que yo me aseguré que la concentración del ácido y el volumen agregado me permitan tener ácido acético en exceso. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a tener un volumen total ahora. El volumen del ácido es el volumen de la base. Vamos a considerar volúmenes aditivos. Aquí va a haber un reactivo en exceso, que es el ácido acético, que se neutraliza parcialmente. Por favor, tengan en cuenta eso. Y el reactivo límite, hidróxido de sodio, que se neutraliza completamente. Entonces, cuando yo planteo el balance de masa y carga, yo sé la concentración de acetato más la concentración de ácido acético va a ser igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido sobre el volumen total. ¿Por qué les digo? Porque el ácido está en exceso, ¿qué es lo que va a pasar?
Parte se va a neutralizar y se va a transformar en acetato de sodio y parte va a quedar sin neutralizar. Entonces lo tengo que tener en cuenta en ese balance de masa. La concentración de sodio va a ser la concentración de la sal ya en el medio, ya una vez que mezclamos, se produjo la neutralización. Cuando voy a hacer el balance de carga sigo lo mismo, de tal manera los mismos criterios, los mismos procedimientos, entonces me queda que la concentración de acetato es igual a sodio, va a ser igual a la concentración de la sal, pero la concentración de la sal ahora va a ser la concentración de la sal inicial, que aquí lo veo, aquí lo aclaro, que la concentración de la sal va a ser igual a la concentración de la base, la concentración inicial, que va a ser igual a la base, pero ya ahora ya la llamo de sal, porque ya no hay más hidróxido de sodio, ese desapareció, era mi reactivo límite. Entonces, va a ser la concentración de la sal por el volumen de la base, por el volumen de la base, sobre el volumen total, sobre el volumen total. Esa va a ser la concentración ahora de acetato igual a sodio. Entonces, para calcular ahora la concentración de ácido acético, que aquí puse una carga que está de más, bórrenla por favor, una carguita que está de más, no sé por qué, y bueno, debe ser también todo este vorágine de armar videos, armar presentaciones, intentar ser lo más clara posible, y bueno, y en esos esfuerzos pasan cosas. Entonces, la concentración de ácido acético ahora que quedó en exceso va a ser la concentración del ácido original por el volumen del ácido original sobre el volumen total menos la concentración de acetato que se formó. Este es el ácido en exceso. Si yo reemplazo las expresiones, me va a quedar de esta manera. Por lo tanto, ya tengo la concentración de ácido acético, la expresión de la concentración de ácido acético en el medio y la concentración de acetato que tengo en el medio. Cuando aplico Henderson-Hasselbalch, reemplazo, previa deducción, reemplazo todas estas expresiones y me va a quedar volumen total, otra vez se vuelve a simplificar y nos queda una expresión de este tipo. La concentración de acetato va a ser la concentración inicial de la sal, la que se formó acá, por el volumen de la base, sobre, ahora veamos, la diferencia entre lo que había de ácido original menos lo que quedó, luego de reaccionar. Entonces, finalmente, reemplazando los números, me queda esta expresión, ¿sí? Espero que sea claro, espero también las participaciones en los